Pues nada, Yves, te dejo con este gran grupo que hemos formado para esta masterclass, ¿de acuerdo? Bueno, gracias Joaquín y buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Y entonces vamos a empezar esta masterclass, ¿sí? De Manager Coach en impulsor de la productividad responsable. Entonces veremos durante esta charla qué queremos decir con esto, ¿no? Entonces es verdad que hablamos, la parte publicitaria ponía la crisis del coronavirus, el confinamiento, lo tenéis aquí, y todo eso hace que al final está acelerando una cosa como el tema de la digitalización de las empresas, porque estamos ya en una nueva era que hace que las cosas cambian y ahora estamos en pleno cambio. Si no hablo por las elecciones de la Comunidad de Madrid, hablo en general por el funcionamiento de las empresas y de la sociedad de regla general. Entonces, ¿por qué es importante empezar? Bueno, vamos a verlo. Algunos ya lo saben y que tenemos entonces ser un buen coach, un líder, ser un jefe, ser un manager, ser un gestor. ¿Qué tenemos que hacer en las empresas para primero ser más productivos y también, como el nombre lo indica, más responsables? Es decir, más respetuosos seguramente, pero no quiere decir solamente esto, más responsables a todos los niveles, a nivel medioambiental, a nivel recursos humanos y también a nivel financiero, ¿no? Hablando de estos conceptos de sostenibilidad. Entonces, la masterclass está compuesta de varias partes, ¿no? Lo veremos, ¿no? No las voy a desvelar, la haremos, lo haremos juntos. Entonces, la primera es la transformación del mundo del trabajo, normal. Si estamos hablando de unos cambios, es que cambios implica transformación y nosotros lo vivimos todos los días con estos cambios que tenemos en el trabajo, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por supuesto, empezaría por la nueva tecnología, los nuevos modos de trabajo. Vemos con el teletrabajo, que al principio parecía todo, todo, todo todo beneficio, pero vemos poco a poco que el teletrabajo tiene también sus limitaciones. Limitaciones no solamente a nivel tecnológico, porque yo creo que incluso a este nivel quizás las limitaciones no la vemos, porque al contrario es casi infinito el teletrabajo, pero más a nivel psicológico, más a nivel de convivencia, más a nivel a otros niveles, al nivel que quizás, quizás algunos de nosotros o la vida, la sociedad hace que hemos olvidado a esta importancia que tiene el ser humano de estar en contacto con los demás. Vivimos en tribus y no nos gusta mucho ser la ermita que está viviendo sola en su grota o en su casa o en su despacho. No. Entonces vemos que las nuevas tecnologías y los nuevos modos de trabajo hacen que hay una transformación en el mundo laboral. Después seguimos con nuevas generaciones. Entonces generaciones, las personas, los famosos Millennium, los Y, los Z, y todos los que van a venir a partir de ahora. Vemos que estas generaciones tienen nuevas expectativas, ven las cosas diferentes, no la ven ni mejor ni peor, solamente como nosotros cuando éramos jóvenes, o ahora los que tienen hijos ya de adolescentes o ya jóvenes adultos, se dan cuenta que tienen cosas, que ven el mundo de forma distinta y por lo tanto hay que respetarlo, pero también nosotros a nivel de las empresas tenemos que hacer que nos tenemos que transformar para aceptar estos nuevos retos que tenemos con estos millennials. Hace poco, hablando con un director de recursos humanos, me dice, ya que se está jubilando, y me dice de una gran empresa, una multinacional, como le ha dicho Joaquín, del sector farmacéutico, que yo tengo muchos contactos, y me dice, no sé, es que me dice, y tú en tu momento, cuando te has tu primer trabajo, me dice, me acuerdo todavía en París, allí casi estaba teniendo, porque me gustaba mucho este puesto, esta empresa, etcétera. Y me dice, ahora me preguntan qué ambiente hay en la empresa. Y le digo, bueno, yo en esta época es verdad que nunca había preguntado
os hablo ya, por desgracia, hace casi 40 años, casi 30 y algo años, y digo, es que no había preguntado el clima laboral. El clima laboral. Me preguntan si hay, qué ventajas hay en la empresa, pero digo, ¿qué tipo de ventajas? Y no, es que el tema de las vacaciones, el ambiente en el trabajo, la relación con los trabajadores, es que tenemos un horario flexible, son preguntas que son distintas. Entonces, nuevas generaciones y nuevas expectativas, por supuesto. Y nosotros tenemos que cambiar. Todo eso es el mundo laboral. ¿Y el mundo laboral dónde va? De un lado, tenemos a corporaciones o países que son cada vez más, quieren centralizar cada vez más las cosas o quieren ocupar cada vez más puestos más importantes. Vemos multinacionales que antes se dedicaban a una cosa, una actividad, y ahora vemos que se dedican a todo o a mucho o a muchas cosas. Es decir, que estamos en un mundo global y al mismo tiempo hay una generación que nos está pidiendo, quizás viviendo ellos ellos han nacido en este mundo global, nos están pidiendo unos cambios de management, unos cambios de liderazgo, cómo tenemos que liderar a esta gente. Antes teníamos los juniors y los seniors. A un señor no había que explicarle nada, solamente darle 2 o 3 directivas y decirle tus objetivos son tanto, y teníamos a los juniors que teníamos que ayudarles. O más que ayudarles, le teníamos que encajilar, le teníamos que supervisar, y hoy día algunos puestos de trabajo o actividades de la empresa son ellos que nos tienen que vigilar o nos tienen que aconsejar, porque no tenemos, hablando en general, estoy generalizando por supuesto, pero muchos managers de empresa o jefes de empresa o directores de empresa están contratando esta nueva mano de obra, esta generación Z o los millennials. ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimiento que en la empresa ahora mismo no tenemos. Y por lo tanto son ellos, un junior es el senior de esta actividad que requiere. Por ejemplo, el marketing digital, todo lo que es digitalización de las empresas, lo vemos claramente. Por lo tanto, todo eso hace que el mundo laboral cambia, se mueve, y tenemos nosotros que movernos. Tenemos nosotros que seguir este mundo, tenemos que nosotros, porque si no, si una empresa no se recrea, si una empresa no innova, si una empresa no se mueve, si una empresa no cambia, es que se queda atrás, y a quedarse atrás, la competencia le comerá, o al mundo le comerá, o alguien hará que poco a poco cogerá este puesto, este número que tienes, es el número 1, el 2 o el 3, o incluso solamente cogerá de esta tarta del negocio que hay, ¿ya? Cogerá la parte más interesante. Y después estas empresas que no han sabido moverse, no han sabido adaptarse, no han sabido cambiar, mudar, es que se quedarán con, como se dice, con las migajas. ¿No? Por lo tanto, muy importante, ¿no? Saber estar al corriente, o solamente quizás abrir los ojos y darse cuenta que el mundo cambia, como siempre ha cambiado, siempre ha cambiado. Hemos tenido ya varias revoluciones, hemos tenido algunas grandes civilizaciones que han desaparecido, entonces tampoco estamos al borde del abismo, no, estamos solamente en una transformación que además está haciendo globalmente bastante bien y de forma paulatina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos vemos que hay conceptos que vuelven de moda. Ya no estamos en los yuppies de los años 70, estamos más en el tema, tenemos que compartir en el trabajo, tenemos que ser generoso, pero al mismo tiempo competitivo, tenemos que ser sincero, no podemos vender, no podemos poner el pie entre la puerta, no, tenemos que ser más abiertos. ¿Ah? Entonces, tenemos que ser también ejemplar, un jefe, un líder, tiene que ser ejemplar, un director de empresa. ¿Qué pasa? Que globalmente ahora mismo está muy bien lo que estoy explicando, pero hay un malestar en el trabajo, pues seguramente por la COVID, seguramente por la incertidumbre que hay en el trabajo, pero todo eso hace que no hay realmente el ambiente que deseamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar en cuenta el bienestar en el trabajo.
lo ponemos incluso como una urgencia en esta transformación del mundo laboral. Entonces, una pequeña reflexión, la presentación la vais a tener, entonces después podréis, como queréis hacer esta reflexión, pero es más algo abierto. Os digo, ¿cuál es mi propia experiencia en esta evolución? ¿He sido o soy empleado o empleada? ¿Soy o voy a ser manager? Entonces, ¿cuál es mi propia experiencia? Ahora, cerrando el primer capítulo, que era más una cosa de presentación, de puesta en situación, como queréis. Está la función, que hay una falta, perdonadme, de management, la función de management en cuestión. ¿Qué ponemos? ¿No? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que conectar con el resto de la empresa y de la sociedad? Y de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de la administración. ¿Cómo tenemos que evolucionar, cómo tenemos que comportarnos. Entonces aquí he cogido una frase de Antoine de Saint-Exupéry porque me gusta mucho y me ha inspirado muchísimo. Si quieres, esta frase concretamente, pero también este señor, como lo conocemos todos por el Principito, pero también ha tenido muchos éxitos como aviador. Entonces aquí no habla de aviones, pero habla de barco. En una de esas frases que a mí me ha gustado mucho, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o destruir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres, evocar este anhelo del mar libre y ancho. Es decir, hacer, ¿cómo se dice? Pensar a la persona lo que puede obtener, lo que puede descubrir, más que cómo lo puede hacer y cómo lo puede descubrir. Entonces, los límites del management tradicional lo vamos a pasar. Lo vemos claramente que ahora mismo hay cosas que, por supuesto, tiene que seguir. Debe tener un jefe, porque ser responsable es el que tiene que asumir cosas que algunos managers tradicionales no hacen. Una cosa es delegar, no quiere decir delegamos las tareas, pero no delegamos la responsabilidad. Entonces, vemos que hay límites. El management no tradicional tiene sus límites. También tiene sus límites solamente porque ha sido hecho, ha sido creado para un momento, una época, y la época ya ha cambiado. El momento no es el mismo. Entonces, la función de management hoy día lo que tenemos es que es un manager que tiene muchos sombreros. A un momento tiene que ser el psicólogo, a otro momento tiene que ser el jefe, a otro momento tiene que ser que va a despedir, a otro momento tiene que tener muchos caras, sus sombreros, como queremos ponerlo. Entonces, ¿qué es un manager y cuál es la legitimidad del manager? Son preguntas que lanzo, no voy a dar respuestas aquí, solamente lanzo las preguntas, cada uno que reflexione sobre lo que piensa que es un manager y lo que piensa cuál es la legitimidad de un manager. Entonces, el retrato del nuevo manager, ¿qué es? Es que tiene que ser presente, es una persona que tiene que escuchar, aprender, tiene que acompañar a los demás, tiene que crear confianza, tiene que gestionar el potencial suyo seguramente, pero más el potencial de los demás. Tiene que permitir la autonomía, tiene que ser responsable, tiene que ser la cercanía, tiene que ser cercano a los demás, tiene que entender a los demás, tiene que hacer un trabajo de empatía, tiene que ser abierto, es decir, que puertas abiertas, no debe tener barreras físicas o barreras de estatus. Se puede estar en el respeto sin crear estas barreras. Entonces, ya entramos en una parte que es más orientado en la actitud coach. La actitud coach. Veo que tendré que repasarlo porque hay 2 o 3 faltas de ortografía, lo siento mucho. Entonces, es la actitud de coach del manager. Es decir, de cómo un líder, como un jefe,
tiene que ser un manager coach en este caso. Entonces, lo que hace es que acompaña, me dice, pero ya esto lo está haciendo. Lo acompaña de una cierta forma, una acompaña, lo veremos después, pero más al nivel, vamos a decir, a nivel límbico, es decir, a nivel emocional, menos al nivel racional, cartesiano. Lo tiene que hacer, no son tanto, tiene que acompañar su equipo, tiene que acompañar su gente, tiene que acompañar su cliente, tiene que acompañar su proveedor. Al final, el manager coach es una persona que acompaña, ¿no? También está en el compartir, está en la ayuda. No quiere decir que no es, va a ser productivo, no quiere decir que no va a defender sus asuntos, sus resultados, ¿no? Tiene que acompañar al otro a encontrar su propia solución. Es decir, que un manager coach tiene que hablar de objetivos de compañía, por supuesto, pero después tiene que buscar, tiene que acompañar, tiene que ayudar sus colaboradores a buscar sus propias soluciones para que ellos lleguen al objetivo fijado, que puede ser aumento de clientes, de cartera de clientes, puede ser un reto impresionante de desarrollo, implantarse en otro país, etc. ¿Ah? Aquí, con esto lo que queremos decir o que queremos hacer es que el jefe va a dar una orden, va a dar unos objetivos, y aquí el manager coach lo que tiene que hacer dará lo mismo, sin que sea un orden diciendo tenemos que conseguir esto, y cuál es tu propia solución para conseguirlo esto. Y yo la voy a escuchar, yo la voy a aceptar, entonces en la medida de que es razonable, y también si está realmente orientado a nivel del objetivo. Cada uno es responsable de lo que elige de su evolución. Entonces, esto es muy de coaching. Es decir, que cada uno no es decir que va a hacer lo que quiere en función del objetivo que se ha fijado dentro de la compañía. Cada uno es responsable de lo que va a elegir para la consecución, para conseguir este objetivo. Y después, por supuesto, de su evolución personal. Es decir, de qué forma voy a crecer dentro de la empresa, como de qué forma voy a poder ayudar a conseguir este objetivo. ¿Cuál va a ser mi participación? ¿Okay? Entonces, a nivel de la actitud coach, cada miembro del grupo puede aportar soluciones e ideas nuevas. Es decir, que cada uno del equipo que ha formado este manager coach es que aporta. Es decir, que estamos más dentro de un diálogo. No hay imposición, hay respeto, pero también todas las ideas, todas las soluciones nuevas que se aportan tienen que ir en este camino que hemos fijado, que es la obtención de este objetivo para crecer, para que la empresa crezca, para que la empresa pueda ser, lo que he dicho antes, pueda volver a ser líder o que pueda volver a tener beneficios, para que pueda mejorar su tiempo de respuesta frente a la entrega de mercancía o de servicios al cliente, etc. Entonces, la competencia clave del manager coach, volvemos tiene que ser saber observar, tiene que identificar las oportunidades, tiene que saber hacer buenas preguntas. Entonces, todo eso también es un ejemplo. Estáis trabajando, tenéis una reunión por la tarde, habéis encargado a un colaborador vuestro la conclusión del informe. Son las 2, vais a comer y dice, mira, por favor, déjame la conclusión que has hecho, voy a comer y así por la tarde tendré las ideas frescas con la reunión con el cliente. Y el colaborador os dice, ay, es que no lo he acabado. Entonces, la respuesta la pregunta de un jefe, que sería hacer buenas preguntas de un jefe, sería, ¿pero por qué? Cuando sabes que este cliente es súper importante, empezamos a buscar responsabilidad o culpar a una persona. Un manager coach dice, bueno, pero sabes que esta tarde tenemos esta reunión con un cliente muy importante. Y él te dice, sí, lo sé, pero no he tenido tiempo, no tengo los conocimientos. Y le dice, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Qué te falta? Saber hacer buenas preguntas sería no de culpabilizar a la otra persona. Habrá momento para después buscar responsabilidad de cada uno. Pero ahora mismo el objetivo que buscamos con este empleado es tener la conclusión del informe para las 4 de la tarde, la reunión con este cliente tan importante. Por lo tanto,
El manager coach lo que va a hacer es va a decir, ¿qué te falta? Te falta esto. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué persona necesitas? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacerlo? Después le tenemos estar a la escucha activa. ¿Qué es activa? ¿Qué es una escucha? Sería escuchar, porque hay varias formas de escuchar. Escuchamos, una persona habla, como yo, por ejemplo, actualmente estoy hablando, y teóricamente me estáis escuchando porque os interesa, supongo, lo que estoy diciendo. Espero que sí. Pero tener una escucha activa es no empezar a reflexionar o a crearse detrás. Escucho a una persona, pero al mismo tiempo me estoy haciendo mi propia película. Estoy contestando a mis propias preguntas y al final no estoy escuchando o incluso me estoy escuchando a mí sin que escuchar lo que me está diciendo la persona. ¿Ah? Entonces, tener una escucha activa es tener una escucha fijada, una escucha muy, muy, muy enfocada a la otra persona. Saber hacer un buen feedback, es decir, cuando acabamos, el ejemplo que he dicho después, acabamos la reunión con el cliente, etcétera, tenemos que hacer un buen feedback. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? En este caso podemos preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué ha hecho que a pesar que todos sabemos que este cliente es muy importante, no se ha entregado o casi no íbamos a entregar el trabajo a tiempo? ¿Para qué? Para que esta situación no se reproduzca. No estamos buscando el culpable, te voy a echar o vas a tener un castigo. No, estamos buscando, al final, estamos analizando el tema para hacer un buen feedback, para que no se vuelva a producir, para ser más productivo en la empresa. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que el coaching o la attitude coach en la empresa, al final es como un estilo es como un estilo de management, es un estilo de management que favorece el crecimiento de los profesionales y de los equipos. Me vais a decir, es un poco rápido. Lo que he hecho es una masterclass, como os he dicho, en un tiempo bastante reducido, pero globalmente he pasado todas las informaciones o todas las cosas importantes que yo pensaba para dejar después un poco de tiempo en el debate. Entonces, otra reflexión que fundamenta la legitimidad del manager coach. En esta situación, esta sociedad actual tan complicada, podemos ser manager coach si lo único que tenemos son problemas, si lo único que tenemos es falta de tiempo, si lo único que tenemos es ya no tener tiempo para nosotros mismos. Podemos estar a la escucha, hacer debates en empresas, empezar a pedir opinión a todos. ¿Vamos a ser productivos con esto? Entonces, ¿cuál sería la legitimidad del manager coach? ¿Qué tendríamos que hacer para tener esta actitud coach de forma muy, como el ejemplo que he mencionado antes, un trabajo, un informe por la tarde que no tengo, no voy a buscar responsabilidad culpable, voy a decir, ¿qué me falta para tener el informe esta tarde? Aquí ya estamos legitimando una actitud coach, estamos legitimando un manager coach, porque no se desvía del objetivo, no hace nada más que centrarse en el objetivo, juntándose con su equipo, diciendo, no es el momento de culpar a alguien, no, es el momento de trabajar en equipo, es el momento de buscar soluciones. Y además tenemos solamente 2 horas, son las 2, y a las 4 tenemos la reunión, o tengo la reunión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué nos falta? ¿Cómo vas a hacer? ¿Y cuándo es ahora? ¿Cómo lo vamos? Y estas son reflexiones de coaching, de attitude coach. ¿Ok? Ahora, brevemente, rápidamente, voy a hablar también del concepto de coaching, porque no podemos hablar de manager coach, no podemos hablar de líder coach, no podemos hablar de un attitude coach dentro de una empresa sin tener un mínimo de concepto de coaching. Entonces, también otra persona muy, muy, muy importante o que cambió mucho las cosas en algunos países, en Estados Unidos. Entonces, si me lo dices, yo lo olvido. Si no me lo enseñas, yo recuerdo. Si me involucras, yo aprendo. Entonces, el concepto de coaching es el concepto de un manager coach,
es muy de involucrar a su equipo. Si involucras a tu equipo, si haces que él sea la solución o que él forma parte de la solución, si estás haciendo para que él tenga sus propias soluciones y pueda, dentro de un objetivo común, hará que se involucra mucho más en el trabajo que tiene que realizar. Y después sacará mucho más placer hacer su trabajo. Y esto no son palabras, es verídico y lo podemos experimentar a nivel personal como a nivel profesional. Si a ti te dicen lo que tienes que hacer, bueno, a nivel de la casa, a nivel de los hijos, a nivel de la familia o a nivel del trabajo. Pero si a ti te dice, mira, ¿a ti cómo lo vas a enfocar? ¿Cómo lo vas a hacer sin desviarse del objetivo que se ha fijado? Es que yo creo que es mucho más... se va a involucrar mucho más. ¿Okay? Entonces, mi responsabilidad como coach es primero confidencialidad. Si se abre a un momento un empleado, tenéis que ser muy discreto a este nivel. Tiene que crear un link de confianza, por supuesto. Es que no se va a abrir nadie si no hay un mínimo de confianza. La confianza es muy importante, para eso hay que abrirse. Después, una vez que estamos en un concepto de confidencialidad, con confianza, la persona se ha abierto, tenemos que respetarlo. Tenemos que respetar lo que va a decir. Incluso puede ser, bueno, lo que está diciendo es una tontería. No, lo podemos pensar, pero detrás de eso puede ser que no sea una tontería. Veis una persona y dice, no, es que de mayor quiero ir a la Luna o quiero ir a Marte. Bueno, y está haciendo una carrera de ingeniero astrónomo, por ejemplo. Pero al principio cuando dice quiero ir a la Luna, dice, o puede ser el hijo de Bill Gates. Y por lo tanto tendrá todo el dinero del mundo para poder realizar su propia compañía de cohetes, por ejemplo. Por lo tanto, antes de decir, no, lo que está diciendo es una tontería, hay que conocer un poco más la persona y hay que respetarlo. Después, otro tema que es muy importante es tener un manager coach, un coach tiene que tener empatía. Se tiene que meter. Empatía es meterse en el papel de la otra persona, pero no es sufrir. O no es disfrutar lo que la otra persona está haciendo. No, es un cambio de visión. Es permitir de ver de otra forma la persona, en la forma que él se está viendo. Y después es una forma de benevolencia, es decir, que lo que decimos, el tiempo pasado y todo tiene que ser gratuito. No podemos pedir a todos resultados. Después hay que aceptar lo que la otra persona está diciendo. Y esto es muy difícil frente a un responsable. Muchas veces dice, no, soy yo que mando. Si él te dice de hacer algo y invertimos los papeles, bueno, tú sigues siendo el jefe, tú sigues siendo el director, el manager, pero en este momento preciso puede ser que él, la idea que él tiene es mejor que la tuya y por lo tanto lo tienes que aceptar. Y después tenemos que tener una, vamos a decir, neutral. Es decir, no tenemos que tener prejuicio, no tenemos que prejuzgar una persona porque no. Porque no se tiene que hacer en regla general, pero menos aún con un coach o con un attitude coach. ¿Okay? Después, ¿qué es el coaching realmente? Entonces, ni es mentoring, ni es consultoría, no es entrenamiento, ni es tutoría, no es terapia. El coaching es algo distinto, que está basado sobre la obtención de un resultado a través de técnicas, a través de herramientas, a través de muchas veces de conceptos, que hace que está orientado a un objetivo de forma muy neutral y no hay, es decir, que es la otra persona que va a elegir su camino. El coach está ahí solamente para ayudar, para abrirle el camino, pero más o menos, o mejor dicho, más que ayudar o abrirle el camino, lo que está haciendo el coach aquí es darle otra visión, darle otra forma de reflexionar, otra forma de abrir, de acercarse, de crear este camino el camino que le permitiría obtener su objetivo. Proceso de coaching.
del reto final que tenemos, toma de cuenta de tu realidad, es decir, lo que tenemos ahora. Estamos en un periodo de crisis, hemos perdido posicionamiento dentro de nuestro sector. Tenemos una formulación de tus objetivos, tienes que ser muy claro en tus objetivos. De los objetivos tiene que ser smart, tiene que ser preciso, medible, en tiempo, etc. Después lo que tenemos un análisis de fuerza y recursos, que es muy, muy, muy importante. Saber lo que tenemos y qué recursos disponemos y qué recursos vamos a necesitar. Después tenemos, a partir de este momento, tenemos que elaborar un plan de acción. Veis que es mucho como un proyecto. Es como un proyecto. Tenemos que implantar el plan de acción y tenemos que crear una autonomía a este nivel. ¿Para qué? Para conseguir los resultados que deseamos y que esperamos. Aquí es un poco, rápidamente, es un poco un desarrollo, una explicación de un proceso de coaching. Hay mucho más, hay otros, pero globalmente aquí lo que queremos hacer es vamos a decir, explicar del reto inicial hasta los resultados conseguidos, cómo influye o cómo tenemos que desarrollar un proceso de coaching. Entonces, después os diré, coach o manager, ¿qué gran diferencia tenemos? Entonces, aquí hay una conexión que he hablado antes de la parte emocional, la parte racional, lo que llamamos emocional más la parte límbica, se dice, del cerebro que funciona, la parte racional más la parte del neocórtex, la parte que más de resultados. Pero también se dice que los grandes directivos, los grandes jefes, siempre han tomado decisiones, a pesar que los datos estaban diciendo que no eran los buenos de forma racional, pero de forma emocional tomaron las decisiones. Es decir, que el coach, el manager, al final tiene que convivir. Es por eso que decimos que es un manager coach. Tiene que convivir, tiene que escuchar, tiene que utilizar su parte emocional al mismo tiempo que su parte racional. Y tiene que enfocar las cosas de forma diferente. Pero al mismo tiempo, como es un responsable, un manager, un jefe, tiene que enfocarlo de forma constructiva y de forma productiva. Porque si no, ser el bueno, un manager coach, un attitude coach, no ser el bueno, el samaritano de la empresa. No, al contrario, no es allí coger la gente que van a llorar o que van a tener. No, el manager coach al final es una filosofía, es una forma distinta de liderar y que es una forma que encaja mucho más con, vamos a decir, con el tiempo actual que estamos viendo, con los tiempos actuales que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ser un manager o sea un coach en empresa, y ya casi ha acabado la presentación. ¿Qué experimentamos? ¿Cuáles son los desafíos? Veis que hay muchas preguntas que no contesto. ¿Cuáles son los desafíos a lo que te has enfrentado este año? A pesar que no he cerrado la interrogación, es una pregunta. ¿Cuál de estos objetivos te han resultado difícil alcanzar, por ejemplo, este año? ¿Cómo podrías hacerlo de forma distinta? Es decir, cambiar de actitud. ¿Qué competencia tendrías que desarrollar para mejorar tu acción, tus acciones, tu forma de ser? Son preguntas que cada uno deberíamos o debemos hacernos, por lo menos una vez. En cada año tendríamos que hacer un pequeño feedback, coger un momento para nosotros, aislarnos quizás y hacernos algunas preguntas. Preguntas abiertas, no la pregunta de respuesta. ¿Has tenido desafíos este año? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y qué más? No. ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Veis un poco cómo estamos orientando las preguntas? Es una forma también de no ser también a momento hay que tener una respuesta, un sí o un no. Pero antes estamos en la exploración, estamos en la solución, estamos en la búsqueda de solución, estamos en un mundo mucho más abierto, mucho más comunicativo. ¿Okay? En conclusión, esta es una actitud coach, es permanente ¿para qué? Para ayudar al manager a construir una nueva visión y compartirla. Desarrollar nuevas competencias. Vais a ver que
con esta actitud vais a desarrollar nuevas competencias. Desarrollar su potencial en una evolución, su potencial de evolución. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que mudar, tenemos que movernos, tenemos que evolucionar, tenemos que progresar. Desarrollar la performance, más de inglés, de un equipo en mejorar el funcionamiento colectivo y después acompañar en la gestión del cambio, Mejorar las prácticas del management. Vais a ver que después, de forma automática o natural, vais a cambiar las prácticas actuales y acompañar en la movilidad. ¿Qué quiere decir? Movilidad de espíritu, es decir, que ser abierto a mucho más preguntas. Antes de pasarnos a las preguntas, porque llegamos a las 7:10, no quiero ser mucho más, ¿cómo se dice?, tosco, ¿no? Porque ya bastante he hablado. Espero que ha sido de interés para vosotros. Es una pequeña cuña publicitaria sobre lo que propone, por supuesto, la Cámara de Comercio. Entonces, son Manager Coach, herramientas de competencia del coach para directivo. Es una certificación oficial internacional sobre una base de una certificación francesa. Y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, IBS Coaching en este caso, tiene una larga experiencia, pero esto lo tendré. Conocéis todos la Cámara de Comercio. Lo que sí que es interesante es los objetivos del programa. Es desarrollar una postura de coach, de manager coach, definir su propia visión, afirmar liderazgo, establecer relación de confianza, practicar la escucha activa, todo lo que yo he hablado un poco antes. Pero también es acompañar al equipo cada vez más. Un equipo que puede ser un equipo proveedor, puede ser un equipo cliente, puede ser un colaborador, puede ser la administración, al final acercarse al otro, clarificar los objetivos del colaborador, analizar y hacer preguntas, acompañar la reflexión, coestablecer plan de acción y medir los progresos. Entonces, todo eso es una metodología que sí, es verdad, es muy cercana a la metodología proyecto. También motivar, enfocar al equipo, el colaborador hacia la eficacia. Al final, un manager coach lo que tiene que ser es eficaz, productivo, pero no él solamente, es su equipo que lo tiene que ser. Es decir, el conjunto del equipo, de la empresa. Desarrollar las competencias individuales, porque llegamos a algo colectivo de forma individual. Es decir, cada uno aporta algo, pero gracias a sus competencias. Y cuando lo hacemos de forma colectiva, se potencia. Fomentar el trabajo colaborativo, los intercambios. Tú no estás únicamente para eso, también puedes opinar, también puedes razonar sobre un tema financiero, ¿por qué no? Porque hay veces de otra persona, de otro departamento puede opinar. Entonces esto es difícil, es decir, otro que viene aquí me va a dar lecciones. Acompañar al equipo, el colaborador en la adaptación al cambio. Acompañar a los equipos en la gestión de los conflictos, anticipar los riesgos de estrés, hacer del equipo el colaborador, coactor. Son otros temas que vemos en la formación. ¿Qué hay? ¿Cómo lo hacemos? A través de exposición, conversación de grupo, lecturas, ejercicio, bueno, un poco habitual, vamos a decir, pero también muchas dinámicas, espacio de reflexión, como las preguntas que os he hecho durante este masterclass. Después, sesiones individuales, sesiones colectivas, muy importante la práctica de coaching, por supuesto, la actitud coach, también el tema del mentoring, que tiene que estar aquí una persona, un mentor, una persona que tiene experiencia, que os puede hacer, puede corregir, pero puede también hacer que vais a mejorar en vuestras prácticas. Estos son las formaciones y poco más. Y os digo, buen viaje en el sentido de la puesta en práctica de este momento que hemos pasado juntos dentro de esta masterclass en Manager Coach, y espero que mi intervención ha sido de utilidad para vosotros, a pesar que, como habéis visto, ha sido muy condensado y quizás hay cosas que tendríamos que mejorar o introducir, o más que mejorar, es que entrar más en detalle en estos temas que se ha abierto hoy día. Pero bueno, estamos disponibles ahora mismo con las preguntas. Muchas gracias por vuestra atención.
Perfecto, oye, pues Yves, muchísimas gracias, súper interesante, la verdad, la masterclass que nos has indicado. Y la verdad es que el manager coach tiene un futuro muy amplio en la situación actual ahora mismo, que nos va a ayudar mucho, pero sobre todo en la normalidad de la vida, que esperemos llegue pronto. Han llegado varias preguntas. Elisa nos ha realizado dos preguntas. La primera es que le gustaría saber cuál es la opinión que tienes en cuanto a cómo ve el tejido empresarial español en la actual figura del manager coach y si crees que está evolucionando al respecto. Ok, entonces el tejido español, ¿no? Tejido empresarial español, a pesar de lo que queremos decir, que es muy diferente, que no, el tejido español, y quizás y aquí voy a molestar a algunos, es igual en Francia, es igual en China, es igual en Marruecos, es igual en Perú. El tejido empresarial, como su nombre lo indica, empresarial quiere decir que son emprendedores, ¿ah? Que son gente que están, vamos a decir, que apostan algo. Muchos apostan su dinero, muchos apostan. Entonces, el tejido empresarial español es como todos los demás. Primer tema, ¿ah? Primer punto. El segundo, es verdad, esto sí, que por ejemplo en España los empresarios tienen tendencia de querer sacar ahora menos, pero a un momento de dar el pelotazo. Es decir, que el empresario español tiene más facilidad a vender su negocio cuando ya veo que puede sacar tajada, ¿no? Esto sí le puede diferenciar con con el resto de empresarios europeos, más europeos del norte, que no va a vender su empresa con tanta facilidad. ¿Okay? Pero después, el tejido empresarial en España, no voy a entrar en temática políticas o cosas así, no, solamente me voy a limitar a lo que tienen que hacer los empresarios, no entrar en política y quedarse solamente con su objetivo, es su negocio, ¿ah? Cómo puede prosperar y progresar su negocio. Entonces, de la pregunta del tejido empresarial, cuál es mi sentimiento, vamos a decir, sobre su evolución, tiene que evolucionar, perdón, en dos puntos. Uno, en la parte de la digitalización de su negocio, ¿no? En España hay un tejido empresarial mucho de autónomos, de pymes, ¿no? Que es quizás un poco superior al resto de Europa. ¿Ah? Y entonces son muchas empresas que tienen solamente ningún trabajador, que al final es el propio empresario, vamos a decir, el propio socio de la empresa que hace todo. Entonces, para poder hacer todo, un primer tema es la digitalización, que no tiene que ver con el curso, con la masterclass de hoy, pero nada. ¿Ah? Uno es la digitalización. El empresario español tiene que mejorar su digitalización, su conexión con la digitalización. El segundo, después, que tiene una relación directa con Manager Coach, es que el empresario español tiene que abrirse, tiene que ser, la palabra es Manager Coach, pero no es una buena definición para explicarlo. Lo que tiene que hacer es evolucionar, estar en fase con los tiempos actuales, ¿no? Es decir, que tiene que cambiar su management. Tiene que tener un management más participativo, tiene que tener un management más orientado a la persona, siendo también muy orientado al resultado. Una cosa no impide la otra, ¿ok? Incluso cuando si tenemos un trabajador que está muy comprometido con el trabajo que hace, porque él ha elegido, porque él ha tenido, es parte de la solución, parte del objetivo, parte del desarrollo, vamos a ver que también ganamos en productividad, ¿no? Entonces, sería mi punto de vista. Después, no estamos todavía en España, hay otros conceptos que está en Estados Unidos, que está en los países europeos. Estamos hablando del Chief Happiness Officer. Entonces, no sé si conocéis, eso es el jefe de la felicidad dentro de la empresa, ¿ok? Esto, vamos a decir, algunos dicen que es el nuevo director responsable o jefe de recursos humanos. Ok, puede ser. Al final,
es una persona que lo que hace es que intenta de crear o hace todo. Su trabajo es impulsar el buen ambiente dentro del trabajo, porque de forma natural, si estamos bien, vamos a ser más productivos, ¿no? Entonces, no sé si he contestado a la pregunta de esta De Elisa. persona, de Elisa. Gracias. Nada. Gracias, Elisa, por la pregunta. Elisa también tenía otra pregunta que le gustaría, a esta le voy a ayudar tú también a Elisa un poco. También le gustaría saber y si le podría recomendar alguna publicación para saber cómo aprender a hacer esas preguntas tan útiles y que no culpen a nadie a la hora de realizar esas preguntas. Elisa, yo sí que te recomendaría, te enviaré la información, como tenemos tus datos, del curso de Manager Coach que tenemos y que estamos desarrollando desde hace 2 años en la Cámara con unos resultados excelentes y con unas valoraciones de los alumnos magníficas, en los cuales vas a salir con esas dotes y con esos, digamos, muletillas que te van a servir para hacer esas preguntas que no culpen a nadie, como decías tú. Pero vamos, sí, seguro que te puede recomendar alguna publicación muy interesante. Sí, hay una publicación que es como, vamos a decir, el beabá del coaching. Tiene sus limitaciones, pero es un excelente libro. Es el Coaching de John Whitmore, ¿ah? Él, por desgracia, se murió hace un par de años y es verdad que era una persona que ha sido, vamos a decir, ha puesto sobre el papel conceptos de coaching. Por lo tanto, yo recomendaría el libro de John Whitmore se llama el coaching, coaching o coach de John Whitmore. De forma no he escrito muchos, por lo tanto, y es verdad que yo le he conocido y no tenía, hay veces que decía siempre hace falta un poco de técnica, la técnica ayuda, seguramente una. Y después hay libros como por ejemplo los que no es de coaching, pero son muy interesantes a nivel de reflexión, que es un gran clásico, son los 7 hábitos, los 7 hábitos, pero de realmente hay un montón de libros hoy día para todo lo que es coaching o attitude coach, aunque no hay problema. Y lo que decía Joaquín es verdad que nuestra formación, más que utilizar, porque en estos libros vas a conseguir tener frases tipo. Okay. Pero más que las frases tipo, lo que es importante no es tanto la frase, lo que es importante es tener el desarrollo mental para poder crear sus frases y no utilizar frases tipo. Y esto sí que es verdad, como lo decía Joaquín, hay que pasar por una formación o tener la ayuda de una persona que tiene más prácticas en ese caso, ¿no? Entonces, por supuesto que voy a recomendar también la formación de Manager Coach de la Cámara de Comercio. Pero hay muchas, hay muchas. Lo que sí que no hay que entrar son formaciones demasiado, con todo el respeto que se debe, formaciones demasiado, vamos a decir, espirituales. Aquí el coaching no es terapia, no, el coaching es productividad, el coaching es conceptos muy claros de las cosas. No estamos para meditar, estamos para mejorar y para cambiar y para incluso cambiar la sociedad si necesario. ¿Ok? Perfecto, pues muchas gracias, Yves. La última pregunta, si queréis ir soltando alguna pregunta que os haya quedado en el tintero, podéis hacerlo a través del chat, pero Alfredo tenía una pregunta, dice, un manager coach ejerce como tal ante su equipo, pero ¿debería ser igual respecto a la dirección general de una empresa? Perfecto cuando esta última no desarrolla empatía y confianza hacia los empleados o debería cambiar su actitud. Ok, entonces, manager coach, veo que la persona que ha hecho la pregunta lo ve muy claro con su equipo, ¿ok? Pero no lo ve tan claro con la dirección de la empresa. Entonces, por ejemplo, un attitude coach, he hablado de la empatía, ¿ok? Entonces, cuando vas a hablar, nos tuteamos, o cuando vas a hablar con tu jefe o vas a proponer algo a tu jefe, el hecho de meterse en su papel, meterse en su posición, hacer un trabajo de empatía, puede ser muy, muy interesante, pero no habría que hacerlo el día que vas a presentar las cosas, habría que hacerlo días y semanas o años anteriores, ¿ok? Es decir, que después, cuando va a haber la presentación, vas a hacer una presentación, tener una actitud, una escucha activa.
el manager coach tiene una escucha activa. Es decir, que escucha a la persona, por lo tanto, puedes pensar, espero que le ha gustado, espero que le he hecho bien, espero, no. Olvídate esto, tendrás tiempo para hacerte estas preguntas. No, escucha el feedback que va a dar. Y en función del feedback que va a dar, no le hagas preguntas o no le hagas respuestas cerradas. Salvo si te ha dicho es perfecto, o salvo si a un momento te pide tu opinión directamente. ¿A ti te parece efectivo lo que tú has propuesto? ¿Lo podemos implantar en la empresa? Aquí es sí o no, pero le puedes decir sí, lo podemos implantar, pero en ese caso, para implantarlo, tendríamos que tener esto, y tú estás dispuesto a poner a mi disposición esto, ¿ok? ¿Veis? Yo creo que sí, al contrario, se puede utilizar mucho con sus jefes. O, por ejemplo, hablaba con los clientes. Un trabajo de empatía con clientes está bien. Un vendedor, ¿qué hace? Vende su producto. Hoy día los clientes que buscan soluciones, los productos no les da lo mismo. Lo que quieren es tener soluciones. Quieren tener respuestas. Por lo tanto, si no se hace preguntas a un cliente y solamente abrimos el catálogo y vendemos nuestro catálogo de producto o de servicios, no estamos conectando con el cliente. ¿Ok? Por lo tanto, yo creo que con un jefe, con un cliente, que es también muchas veces peor que los jefes a nivel de importancia, podemos utilizar o debemos utilizar y tenemos que utilizar una actitud coach. Perfecto. Pues, Yves, no hay más preguntas. Has dejado todo, por lo que veo, clarísimo. Y agradecerte a ti, en primer lugar, esta magnífica masterclass y agradecer a todos los participantes en ella, que espero les haya sido productiva. Aprovecho la ocasión para recordaros que os voy a enviar la presentación que ha usado Yves, que seguro que os va a servir en vuestro desarrollo profesional y también para darle un pequeño repaso. Y también os enviaré toda la información sobre el curso de Manager Coach que tenemos programado para el próximo 9 de abril, el cual os recomiendo y estoy convencido que os va a gustar mucho. Pues nada, una vez más agradeceros y ponernos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, ya no solo en la parte de formación que me toca a mí por parte de cámara, sino para cualquier otra cosa que necesitéis de la institución. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.